Jóvenes, bienvenidos a la disciplina de definición de proyectos emprendedores, unidad número 3. Vamos a empezar a trabajar en esta primera semana con la cultura organizacional. Estas son las preguntas iniciales que tienen que responder. ¿Qué responsabilidades tienes como estudiante? ¿Para qué son esas responsabilidades? ¿Cómo te ves dentro de 1, 3 y 5 años? ¿Cuál es el valor que principalmente guía tus acciones? ¿Qué acciones realizas para mostrar ese valor? ¿Cuáles son las reglas primordiales en tu casa? ¿Cuáles son las consecuencias al incumplir dichas reglas? Muy bien, jóvenes, a partir de aquí, bueno, empezamos a trabajar con lo que es la cultura organizacional, pero vamos a ver el siguiente diagrama. Eh, Cuando nosotros pensamos en el presente, ¿sí? Y tratamos de responder cuál es nuestra razón de ser o de existir, estamos hablando de la misión. Tenemos que reconocer en primer lugar cuál es la misión, cuál es nuestra razón de ser o de existir. Lo mismo sucede con las empresas, cuál es su razón de ser o de existir. Una vez que se planteó la misión, se tiene que plantear la visión. ¿Y qué es la visión? ¿Cómo se ve la empresa? ¿Cómo se ven ustedes dentro de 1, 3 o 5 años? Un año sería corto plazo, 2 años sería mediano plazo y 5 años serían aproximadamente largo plazo. ¿Qué son los valores? En este caso, los valores son principios que van a guiar sus acciones. Cuando implementas, cuando pones en práctica esos valores, se le llama filosofía. Siempre dentro de las empresas, dentro de nuestra casa, dentro de la escuela, hay políticas que son reglas que van a regir nuestras conductas. Muy bien, jóvenes. A la primera pregunta, ¿qué responsabilidad tienes como estudiante y para qué son esas responsabilidades? Con la respuesta ustedes ya pueden trabajar con lo que va a ser su misión. ¿Cómo te ves dentro de 1, 3 o 5 años? ¿Sí? A esto le vamos a llamar visión. ¿Cuál es el valor que principalmente guía tus acciones? Pues simplemente se le llama valores. ¿Qué acciones realizas para mostrar ese valor? Cuando implementas ese valor, le llamamos filosofía. ¿Cuáles son las reglas primordiales en tu casa? ¿Y cuáles son las consecuencias al incumplir dichas reglas? A eso se le llaman políticas. Lo mismo sucede dentro de una organización. Este tema es muy importante, jóvenes, porque en esta unidad de aprendizaje ustedes van a tener que definir cuál es su idea de negocio. Y para el siguiente semestre, ustedes van a tener que trabajar con esto que es la cultura organizacional o planeación estratégica. Van a tener que definir cuál es la misión, visión, valores, filosofía y políticas de su proyecto, de la empresa que ustedes van a crear. Entonces, este tema es muy importante para esta semana de trabajo y para el siguiente semestre. Para eso les pido que ustedes investiguen los conceptos y ejemplos de misión, visión, valores, filosofía y políticas. Iniciamos con el tema de la misión. ¿Qué es la misión? Es una declaración o enunciado duradero del objeto, propósito o razón de ser, en este caso de la empresa. Para trabajar la misión, bueno, tenemos que revisar cuál es la importancia. Sirve como punto de referencia que permite que todos los miembros de la empresa actúen en función de esta. Es decir, todos los miembros de la empresa deben de conocer la misión y se van a sentir comprometidos con esa razón de ser o de existir de la organización. Logrará que se establezcan objetivos, estrategias y se puedan tomar decisiones. Este es un documento muy importante porque se reconoce, en este caso, cuál es la razón de existir de las organizaciones. Y en base a eso, bueno, ya los demás temas de la planeación se van a establecer. ¿Cuáles son las características de la misión? Debe de ser un enunciado que sea claro, comprensible para todos los miembros de la empresa. No debe de ser muy limitada, es decir, a lo mejor 2 o 3 palabras, pero no muy extensa. ¿Por qué? Porque si no, no va a permitir en este caso que todos los miembros de la empresa la distingan. Debe distinguir en este caso a la organización de las demás organizaciones. Con el simple hecho de ver la misión de cualquier empresa, tenemos que reconocer de qué empresa se está hablando. ¿Qué elementos puede contener la misión? No quiere decir que todos estos elementos los deba de tener la misión, los puede contener. Es decir, puedes seleccionar 2 o 3 elementos y con esos elementos trabajas la misión.
pero hay un elemento que es fundamental dentro de la misión y que siempre hay que hablar de él. En este caso es del producto que se tiene que realizar. Estos son los elementos: clientes, producto, mercado, tecnología, interés por el crecimiento, filosofía, hablar de creencias, valores, políticas, capacidades, qué te va a diferenciar de la competencia y el interés por los empleados. Y aquí tenemos un ejemplo de la misión. Se recomienda que la misión inicie con la palabra somos, ¿sí? Y que se redacte pensando en el presente. Entonces, aquí vemos un ejemplo de misión de la empresa Sabritas. Somos una compañía de productos de consumo en todo el mundo, centrada en la producción de alimentos y bebidas convenientes. Intentamos proporcionar beneficios económicos adecuados a nuestros inversionistas, al mismo tiempo que proporcionamos oportunidades de crecimiento y superación a nuestros empleados, socios comerciales y comunidades en las que operamos. En todo lo que hacemos, actuamos con honestidad, responsabilidad e integridad. Entonces, aquí vemos en este caso algunos de los elementos que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Es decir, cuando hablamos de los productos que se van a vender, estamos hablando del producto. Cuando hablamos interés económico, interés por el crecimiento. Cuando hablamos en este caso de honestidad, imparcialidad e integridad, estamos hablando de valores. Entonces aquí nos damos cuenta que se toman algunos de estos elementos para redactar la misión de la empresa. Ahora, pasamos al tema de la visión. ¿Qué es la visión? En este caso es ver, visualizar a la empresa a largo plazo. Cuando nosotros ponemos un punto de partida a largo plazo, va a ser mucho más fácil que lleguemos a ese punto si es que tenemos una visión bien definida. Es un enunciado que describe el estado al que aspira la empresa en un futuro, provee dirección de negocio al que se dedica la empresa. Es decir, es un futuro deseado al cual queremos llevar a la organización. La visión, ¿cuáles son sus características? Debe de ser factible de realizarse, es decir, a largo plazo. Tiene que ser algo que se pueda alcanzar en este caso a 5 años. Debe motivar e inspirar. También debe de ser compartida por todos los miembros de la organización y debe de ser clara y sencilla de entender. Aquí está un ejemplo de la visión. Dirán, bueno, ¿y qué elementos podemos considerar al momento de redactar la visión? Los mismos que la misión, ¿sí? Son los mismos elementos. Debe de iniciar con la palabra ser y la debes de redactar pensando en el futuro de la empresa. ¿A dónde quieres llevar a esa empresa? Ser la mejor empresa de snacks en México. Líder en confitería, la mejor opción de botanas, saladas y de otras líneas complementarias, logrando un crecimiento sostenido y una presencia creciente en nuestras marcas en el mercado internacional. Ser conocida como líderes en innovación, poseedores de una marca de prestigio y de alto valor, manteniendo la lealtad y preferencia de nuestra clientela. Si se dan cuenta, es algo motivador, ¿sí? Ya está abarcando un mercado internacional y habla de otro tipo de productos que quisiera en este caso desarrollar. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que son los valores. ¿Qué son los valores? Son pautas o principios que orientan la conducta de los individuos en la organización. En este caso, bueno, ¿qué características deben de tener los valores? Todos los miembros de la empresa deben compartir y practicar esos valores. Se recomienda que dentro de una organización, ¿sí? Entre todos los empleados se elijan entre 5 y 7 valores. ¿Por qué no menos? Porque todavía podemos explotar un mayor número de valores. Es decir, ¿por qué no uno o dos? Bueno, porque a lo mejor podemos explotar, podemos trabajar con un mayor número de valores. ¿Por qué no 10, 15 o 20? Porque se les olvidaría a los empleados y no los pondrían en práctica. Una vez que ya se pusieron en práctica estos valores, ¿sí? Para la siguiente planeación estratégica, es decir, dentro de 5 años se toman otros valores para poder implementarlos dentro de la organización. Estos son algunos ejemplos de los valores, por ejemplo, para la empresa Bimbo. Pasión, trabajo en equipo, confianza, calidad, efectividad y rentabilidad. Si se dan cuenta, son solamente 6 valores. Tienen que elegir entre 5 y 7 valores. ¿Qué es la filosofía?
La filosofía es un conjunto de valores, prácticas, objetivos, creencias y políticas que son la razón de ser de la empresa y representan el compromiso de la organización ante la sociedad. ¿Qué es la filosofía? Retomas los valores que ya definiste y vas a ver la manera en que tus empleados los van a implementar con el objetivo de poder beneficiar a la sociedad. Esa es la filosofía. Aquí está un ejemplo de filosofía. Trabajar bajo el concepto de calidad total con una vocación de servicio a nuestros clientes, buscando que ellos decidan el consumo de nuestros productos por factores de calidad y competencia leal, generar en los colaboradores de la empresa un sentido de pertenencia, honestidad, responsabilidad y compromiso con los valores de la empresa. Si se dan cuenta, se retoman los valores, ¿sí?, de la organización, y lo que se busca es implementar esos valores, ver cómo se van a implementar, en este caso para beneficiar a quién, a los clientes. Muy bien, políticas. Son normas, reglas o directrices que rigen u orientan las decisiones y conductas de sus miembros. Es decir, las políticas se establecen cuando a lo mejor sucede cierta situación y ya no quieres que se vuelva a repetir. Para eso se establecen ciertas políticas. Por ejemplo, una política de seguridad se establece en primer lugar para proteger a los trabajadores, obligándolos a actuar de una manera determinada por su bien o a emplear elementos protectores para que no corran riesgos innecesarios en su trabajo. Por ejemplo, es obligatorio, la política, el ejemplo de la política sería, es obligatorio que los empleados del área de producción usen guantes y lentes protectores en todo momento. Entonces, aquí, a través de esta política, lo que se hace es que se eviten cierto tipo de accidentes que a lo mejor habían sido repetitivos dentro de la organización. ¿Qué productos van a entregar para esta semana de trabajo? Van a entregar los siguientes. El cuestionario inicial, el que vimos al principio de las diapositivas, el concepto de misión, visión, valores, filosofía y políticas, ejemplos de misión, visión, valores, filosofía y políticas. No es necesario que sea de una misma empresa, pueden tomar ejemplos de diferentes empresas. Y por último, la conclusión de la importancia de redactar misión, visión, valores, filosofía y políticas de la empresa. Y con esto concluimos esta primera semana de trabajo y les deseo mucho éxito en la unidad número 3 de trabajo. Gracias por su atención.